Hemos estado estudiando la carta de el apóstol Pedro y ha sido tantas cosas muy especiales y bonitas que hemos encontrado a través de la lectura y el escudriñar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la última enseñanza que estuvimos el jueves antepasado fue acerca de la sumisión, porque estuvimos aprendiendo acerca de cómo nosotros como cristianos debemos de mostrar la vida que ahora tenemos en Cristo y cómo el apóstol Pedro nos enseña a que ser parte de lo que Dios nos llama a hacer y guardar lo que Él nos manda a que guardemos, como por ejemplo sus mandamientos, es algo de bendición para nuestra vida. Y vimos cómo es que el apóstol nos enseña acerca de la conducta de los que somos salvos, de los que ya conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y los pasajes anteriores del capítulo 2 y más que todo el 2, que el apóstol Pedro habla aquí en su primera carta, era la conducta que nosotros debemos de tener hacia el mundo y la conducta que nosotros debemos de tener hacia los gobernadores o los gobernantes, y también la conducta que nosotros debemos de tener hacia la familia. Y entre esas estaba la sumisión, o sea, estar sometidos. Aquí el capítulo 3, en su primer versículo, nos habla acerca de las esposas, cómo deben de someterse a sus maridos. Y pues cuando dimos esta enseñanza me causaba gracia y me causaba pues una bendición ver que a veces cuando hablamos de sometimiento no todos estamos como en el mismo sentir. Y pues yo les decía a las hermanas, amén, hermanas, y pues nadie decía amén, ¿verdad? Pues mi hermano sabía decir siempre, aunque usted no me diga amén, así es, decía él. Y en realidad, el beneficio del sometimiento es algo bien importante. Yo siempre he dicho que cuando nosotros venimos y enseñamos, no solamente damos una información, sino que lo que damos a conocer es que todo esto tiene un efecto espiritual. Someterse bajo las autoridades que Dios ha delegado es una bendición que nosotros quizás no la podemos captar en el momento, pero conforme vamos caminando en el Señor nos vamos a dar cuenta que someternos es algo muy importante. Y vimos cómo es que Pedro enseña someterse a las autoridades del gobierno, cómo era someterse a los amos. Y pues en el capítulo 3, las hermanas estaban un poco así como muy incómodas porque ya era de que ellas, cómo es que habla de someterse a sus esposos, ¿verdad? Pero pues vamos a dar un breve repaso sobre esto y hasta donde podamos compartir en esta noche vamos a hacerlo. Estamos en Primera de Pedro capítulo 3 y cuando usted lo tenga, vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro. Bueno, pues vamos a leer un pedacito del verso 3 y del capítulo 3 y el verso 1 en Primera de Pedro 3:1, y dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. Muchísimas gracias, hermano. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando, dice el verso 2, vuestra conducta casta y respetuosa. Fíjese que la otra semana que hablamos acerca del sometimiento, vimos que
aquí le está hablando el apóstol Pedro a mujeres que son cristianas y también acerca de que sus esposos no son cristianos. Y les hace ver que a través de que la manera en que ellas se sometan, eso va a traer no solamente una bendición para su hogar, sino que también sus esposos sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Y decíamos que era como el dar un mensaje sin palabras, el hablar de Cristo sin palabras, más que todo con la conducta en la cual las esposas se deberían de dirigir. Pero fíjese que cuando hablamos de esto, como que pues todos pensamos primeramente en que el sometimiento creemos que es dependiendo de cómo nos traten. Pero aquí Pedro no está hablando de que si a usted su esposo la trata bien o no la trata bien, usted se va a someter o no se va a someter. No, aquí está hablando que tiene que ser un sometimiento como algo que Dios ha ordenado. Y pero ¿por qué es que resurge este consejo que Pedro le da a las mujeres? Y es porque si usted va a la historia, los tiempos de la iglesia primitiva, el que una mujer viniera y tuviera el evangelio ya en su vida, no era fácil. Porque los esposos, si no eran cristianos, no era fácil que una mujer pudiera tener la libertad de poder expresar ser una cristiana. Y muchas de ellas se preguntaban, bueno, ¿será que ahora que tengo a Cristo soy libre para expresarme? Ahora que tengo a Cristo tengo que ser diferente con mi esposo. Ahora que tengo a Cristo no tengo que tolerar tantas cosas. Y en realidad eso era lo que se preguntaban. Y el apóstol aquí les dice que deben de estar sometidas a sus esposos para que a través de la conducta de ellas, muchos de ellos pudiesen haber sido ganados para Cristo. Y no fue solo en ese tiempo, es en este tiempo que también se da el mismo consejo, porque la palabra es para que continuamente, mientras estamos en el mundo, podamos tener el consejo de lo que Dios nos está hablando. Y entonces se empieza a dar una serie de recomendaciones de cómo las mujeres deben de vestirse, y hablamos acerca de eso también. Hablamos acerca de que muchas mujeres en ese entonces creían atraer a sus esposos al evangelio, vistiéndose como se vestían las mujeres en el mundo. Porque si dice aquí en el verso 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. No está diciendo que todos los atavíos se tenían que quitar. No está diciendo que la mujer no debe de arreglarse, sino que aquí les estaba diciendo acerca de que muchas mujeres pensaban que como en ese entonces las mujeres se ponían sus joyas, se vestían y peinados así, como muy bonitos, entonces ellas querían atraer a sus esposos de esa manera, pero aquí el apóstol les habla acerca de ese vestido interior. El verso 4 dice que es el del corazón, el incorruptible, un ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y entonces dice, eso que sea un espíritu afable y apacible, era lo que él aconsejaba, y hoy en día se aconseja para que la mujer muestre la sumisión delante de su esposo. Entonces seguimos viendo ahí acerca dice el verso 5, porque así se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. También lo explicamos. Y vimos que en el verso 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Y yo le decía a los hermanos, a usted no le han de decir Señor. Usted le dice ahí sacar la basura, y eso es lo que le dice. No se te volvió a sacar la basura, ¿va? Entonces nos daba risa. Pero cuando habla aquí el apóstol Pedro acerca de dando el ejemplo de que Sara obedecía a Abraham, entonces nosotros nos
pusimos a investigar por qué él puso ese ejemplo y encontramos de que usted sabe que Sara era una mujer muy hermosa. La Biblia la describe como una mujer tan hermosa que Abraham tenía problemas donde quiera que andaba con ella. De plano se la chuleaban, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero el hecho de que ella era hermosa, eso no la hacía estar sobre la autoridad de su esposo Abraham, sino que le decía, mi Señor. A mí todavía no me dicen mi Señor, a mí me dicen el Señor, pero no me dicen mi Señor. Pero entonces él da ese ejemplo y dice, así como Sara. Y también ahí dice, ella obedecía a Abraham, de la cual dice, vosotras, le está hablando a las mujeres, habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces es bonito entender eso de cómo la sumisión es muy importante. Y fíjese que ahí está hablando de la sumisión en el hogar, porque también a nosotros se nos habla que nosotros tenemos que someternos. Y la sumisión propia en el hogar lleva los mismos principios de sumisión hacia el gobierno y hacia los patrones. Quiere decir que no cambia, sino que pues usted sabe que usted está sumiso al gobierno y a las leyes que los gobiernos establecen y también a las leyes que sus patrones establecen. Si el patrón le dice a las 7, usted no puede llegar a las 7:30. O sea, porque es lo que él ha impuesto. Si el gobierno le dice a usted, pague sus impuestos, no por ser cristiano usted evade sus impuestos, sino los tiene que pagar. Pues la sumisión propia en el hogar tiene los mismos principios. Entonces, la sumisión en el matrimonio sigue los mismos principios que la sumisión en otras áreas, dice. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de entender. Y dice, nosotros nos sometemos a una autoridad nombrada por Dios como nuestra obligación ante Dios. Oiga esto, a menos que esa autoridad nos dirija al pecado. En un caso donde un esposo no cristiano quiera que su esposa cristiana la haga, peque delante de su Señor, dice que en este caso, como en el libro de los Hechos, en su capítulo 4, su verso 19 y 20, nos dice que es correcto obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, usted no puede someterse a una autoridad que le quiera llevar a que usted haga que esté en contra de la voluntad de Dios, sino que todo es conforme a la voluntad de Dios, conforme a los reglamentos que Dios ha establecido. Porque aquí no, pero en nuestros países el esposo dice, no, ya viste, te tenés que someter, pero no lo está haciendo en la calidad de amor como Dios está llamando a que lo haga. Fíjese que hablamos también que en Efesios los mismos, el apóstol Pablo habla y le dice, mujeres, sométanse a sus esposos y esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, por ejemplo, hay esposos en los cuales hasta darían la vida por sus esposas, pero en esta sumisión que está hablando Pedro aquí es entre mujeres cristianas y esposos que no son cristianos. Entonces, por eso, en el caso de que a menos que la autoridad nos dirija al pecado, es menester que podamos obedecer primero a Dios que a los hombres. Eso debe de estar bien claro. O sea, ¿por qué? Porque hay mujeres que sus esposos no son cristianos, pues, y las quieren obligar a que pequen o que hagan cosas incorrectas, que no está bien. Entonces, allí sí es menester que ellas obedezcan primeramente a Dios antes que a los hombres. Entonces, fíjese que el principio de la sumisión, o sea, del sometimiento, está presentado muchas veces en el Nuevo Testamento. Y yo solo le voy a leer los pasajes, solo le voy a dar las citas, si usted lo quiere escribir, porque son 10 de los cuales yo encontré, pero el sometimiento está bien marcado en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es que Jesús se sometió a sus padres. En el libro de Lucas, en su capítulo 2 y su verso 51, dice que Jesús se sometió a sus padres. En el mismo dice que los demonios se sometían a los discípulos. Eso está en Lucas 10, 17.
También dice que los ciudadanos deben de someterse a la autoridad gubernamental. Eso está en Romanos 13:1 y 5. Está también en Tito 3:1 y Primera de Pedro 2:13. También dice que el universo debe someterse a Jesús, y está eso en Primera de Corintios 5:27 y Efesios 1:22. También los seres espirituales invisibles se someten a Jesús. Eso está en Primera de Pedro 3:22. Los cristianos deben de someterse a los líderes de la iglesia. El domingo, si usted vino el domingo, hemos estado aprendiendo que aunque todos somos uno en Cristo y somos iguales, hay una autoridad que Dios ha delegado en la iglesia, que es el pastor. Y nosotros con él somos el cuerpo de Cristo y él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero nosotros como cristianos debemos de someternos a los líderes de la iglesia. O sea, el sometimiento está marcado aquí en el Nuevo Testamento en todas las áreas. También dice que las esposas deben someterse a sus maridos, lo que acabamos de leer. La iglesia debe de someterse a Jesús, Efesios 5:24. Los sirvientes deben de someterse a sus amos, o sea, nosotros como trabajadores, como empleados, debemos de someternos a nuestros patrones. Y también los cristianos deben de someterse a Dios. Hebreos 12:9. Imagínense cómo está marcado el sometimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí vamos a ver donde nos hemos quedado cuando estábamos hablando en el verso 3. Pero en el verso 7 de Primera de Pedro 3:7 dice, nos habla a nosotros como maridos, que igualmente debemos de vivir con nuestras esposas sabiamente, dándole honor como a un vaso más frágil. Y cuando hablamos acerca de esos tercios, recuerda que dijimos que si la esposa es más frágil, quiere decir que nosotros, como esposos, también somos frágiles. Y cuando habla aquí de una mujer frágil, no está hablando de su carácter, que es frágil, sino de su físico, que es frágil. Entonces, nosotros tenemos que darle honor sabiendo que ellas son coherederas con nosotros de la gracia de la vida. Y también dijimos que eso sirve para que nuestras oraciones no tengan tropiezo de ambos. Eso dijimos, ¿verdad? Que las oraciones del esposo y de las esposas no tengan tropiezo, o sea, cuando haya una discusión. Finalmente, dice el verso 8, que todos seamos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Eso lo vimos también. Y dice el verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces quiere decir que si nosotros queremos ver buenos días, si queremos amar la vida, dice que debemos de refrenar nuestra lengua. Y que también debemos de procurar no hacer el mal. Porque dice que los ojos del Señor están sobre nosotros, que somos justos, y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Y esa es una promesa bien grande y especial. Cada vez que usted ore y cada vez que usted se dirija a Dios pidiendo en algo, téngalo por seguro que Dios le está escuchando. Porque aquí dice que sus oídos están atentos a sus oraciones, a nuestras oraciones. Y es cierto. Ahora usted dirá, bueno, pero ¿por qué no me concedió lo que le pedí? Por lo mismo, porque le ama, porque si le da lo que usted quiere, Él sabe hasta dónde le puede dar lo que usted, no lo que usted quiere, ni lo que yo quiero, sino que lo que nosotros necesitamos. Entonces, luego después de esto, ya vamos a entrar a esta parte y nosotros estamos poniéndole como títulos a estas enseñanzas
avanzando hacia la madurez, pero como un subtítulo le pusimos sumisión y sufrimiento. Entonces hablamos acerca de la sumisión, o sea, acerca de sometimiento, someterse a las autoridades, al gobierno en el hogar, a los patrones. Todo lo hemos visto en cuanto a la sumisión, pero ahora queremos hablar un poquito en cuanto al sufrimiento. Y fíjese que a veces no es como muy alentador cuando nosotros escuchamos la palabra sufrimiento. Porque, pues, ¿quién quiere sufrir? No queremos sufrir. Pero fíjese que ahí vamos a ver que a veces hasta la voluntad de Dios es que nosotros tengamos que sufrir. Si Dios así lo quiere, dice el apóstol, que tengamos que sufrir, vamos a tener que sufrir. Pero todo lo que en cuanto a la voluntad de Dios tiene que ver, tenemos que entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Quizá nosotros no la vamos a entender al 100% porque sería qué maravilloso poder entender la voluntad de Dios al 100%. Pero lo que tiene que haber en convencimiento en nuestro corazón es que es buena, que es agradable y que es perfecta. O sea, en Él no hay despropósito. Entonces la sumisión, fíjese que Jesús nos demuestra el poder de sufrir por hacer el bien. Lo que me gusta mucho del Evangelio es que no nos dice solamente qué es lo que hagamos y que lo que debemos de hacer, sino que nos muestra, nos da el ejemplo de cómo lo tenemos que hacer y quién lo ha hecho por nosotros. Y el ejemplo es Cristo Jesús. Él es el ejemplo más grande de el sufrir por hacer el bien. Mire qué dice el verso 18, si me acompaña ahí. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice aquí, Cristo padeció, Cristo sufrió. Y dice, porque también Cristo sufrió una sola vez por los pecados. Algo que nosotros tenemos que entender aquí en este pasaje es que ya no hay ningún sacrificio, ya no hay ninguna expiación que pueda complacer a Dios. Aún nuestros propios sufrimientos no pagará por nuestros pecados. El precio ya se ha pagado. O sea, Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados. Él sufrió lo que nosotros tendríamos que haber sufrido. Entonces usted dirá, pero entonces, ¿por qué dice aquí que tenemos que sufrir? Eso es a lo que nosotros le queremos llevar, porque si Cristo sufrió, ahí se va a dar cuenta que nosotros también en ciertas áreas de nuestra vida tenemos que sufrir. No se siente tan alentador, ¿verdad? Quizás no, porque a mí no me gustaría estar sufriendo, pero a veces tengo que sufrir. Posiblemente usted ha tenido que sufrir en su trabajo. Posiblemente usted ha tenido que sufrir una pérdida de un ser querido. Y sabe, ahora que nosotros hemos experimentado todas estas situaciones, nos hemos dado cuenta que aún el aceptar la pérdida tiene un proceso, cuando antes no lo entendíamos así. Pero hemos tenido que sufrir, pero sabemos que por todo eso Dios se va a glorificar y nosotros estaremos bien. Entonces fíjese que vi un comentario de Spurgeon que dijo, es casi como si el apóstol Pedro hubiera dicho, ninguno de ustedes ha sufrido en comparación con Cristo. Ninguno, o al menos, dice, Él es el sufridor primogénito, el príncipe de los sufridores, el emperador del reino de la agonía, el Señor primordial en el dolor. Y luego dice, tú sabes poco del dolor, pero no sabes mucho. Él dice, el dobladío de la ropa de luto es todo lo que llegarás a tocar, pero Cristo lo usaba como su túnica diaria. Y cuando leí esto que decía, el dobladío de la ropa de luto es todo lo que llegarás a tocar, pero Cristo lo usaba como su túnica diaria. Quiere decir, cuando uno tiene la pérdida de un ser querido,
Lo último que uno toca su ropa, que es lo último que Él se llevó, es lo único. Es un sufrimiento para nosotros, pero Cristo diariamente llevaba eso. Era su túnica, era su diario vestir, sabiendo que empezando su ministerio, Él había entendido que iba a venir a morir por nosotros. Él sabía lo que le esperaba. Él estaba preparado para lo que viniera, y aunque como seres humanos, porque Él fue hombre también, sentía el dolor. Pidió al Padre si era posible pasar de Él en la copa que estaba bebiendo. Entonces, sufrió lo que nosotros no hemos sufrido en todo. Y por eso Él dice aquí, el dobladillo de la ropa de luto es todo lo que llegará a tocar. Pero Cristo lo usaba como su túnica diaria. Nosotros solo sabemos un poco de la copa que Él bebió, dice. Él se tomó hasta lo más amargo. Luego dice aquí, nosotros sentimos solo un poco del calor del horno de Nabucodonosor, pero Él habitó en medio del fuego. O sea, Cristo es el único que ha sufrido. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, sabemos que si alguna vez, amado hermano, usted está pasando por un sufrimiento, medite en lo que Cristo ha sufrido para que usted pueda cobrar fuerzas en el Señor. Por eso dice que el justo por los injustos. Siga viendo ahí en el verso 18. Dice, el justo por los injustos, dice aquí. Y fíjese que aquí dice, Él, el justo, sufrió por todos nosotros, los injustos. Y el propósito de todo era acercarnos a Dios para restaurar nuestra relación muerta y rota con Él. Mire cómo dice la otra parte del verso 18, dice, para llevarnos a Dios. Y que como Jesús hizo todo esto para llevarnos a Dios, qué mal está en que nosotros no estemos en comunión con Dios. Fíjese que Él tuvo que sufrir todo eso porque usted sabe que Dios demandaba realmente el pago por el pecado. Y para que ese pago fuera algo perfecto, porque el sacerdote lo hacía cada año, pero el sacerdote primero tenía que pedir por él y después por los pecados del pueblo. Y aprendimos de que si él no estaba bien delante de Dios, pues moría. ¿Y quién iba realmente a pagar ese sacrificio más que solo Cristo? ¿Y para qué? Dice, para llevarnos a Dios. Entonces lo triste es que dice que cómo es que el propósito de Él era el que nosotros pudiéramos estar con Dios, y qué mal está en que nosotros no estamos en comunión con Dios. A veces se nos olvida, ¿verdad? Pero si tenemos presente de que Cristo sufrió, sus sufrimientos no van a ser tan duros cuando usted piensa de esa manera. O sea, yo pienso de esa manera. Digo, Señor, tú sufriste más que yo. Yo no hubiera aguantado todo eso. Yo no hubiera soportado eso. Imagínense que si Jesús dice que sudaba gotas de sangre, y yo leía en un libro que tengo acerca de cómo es que la gente que no solamente dice amén cuando uno lee la Biblia, sino que investiga. Dice, ¿cómo es eso que Jesús sudó gotas de sangre? ¿Y quién me puede decir que Jesús, o que pasa eso? Pero dicen las personas, los médicos, que cuando uno está en cierta agonía y cierto temor, en una presión tan grande como el de perder la vida, dice que por los poros la sangre se sale del cuerpo. Y Jesús padeció eso. Y nosotros a veces nos asustamos por alguna cosita que nos dicen, ¿verdad? Pero Jesús padeció eso. Por eso su sudor eran como gotas de sangre, dice la Biblia. Entonces fíjese que dice que el propósito era, ahí dice en el verso 16, para llevarnos a Dios. El verso 18, perdón. Y fíjese que cuando dice que para llevarnos a Dios, la palabra llevarnos en el griego antiguo es la misma palabra usada para acceso. O sea, para darnos acceso a Dios.
Y si me acompaña ahí rapidito a Romanos 5:2, ahí lo va a ver usted, Romanos 5:2. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, y la espera, Romanos 5:2, perdón. Sí, dice, por quien también tenemos entrada por la fe, o sea, por quien también tenemos acceso por la fe, dice ahí, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, Cristo padeció para que pudiéramos tener acceso por medio de la fe a la gracia en la cual estamos firmes. Ahora vaya conmigo ahí a Efesios 2:18. Dice ahí el verso 18 del capítulo 2 de Efesios, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, tenemos acceso, eso es lo que está diciendo, a través de su muerte. A través de su muerte. Entonces dice que por medio de Cristo tenemos acceso los unos a los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, algo más también que queremos mostrarle es que en cuanto al sufrimiento, porque de eso estamos hablando, ¿verdad? En la literatura antigua la palabra llevarnos fue usada como admisión de una audiencia con el gran rey. O sea, cuando dice que nosotros tenemos, por medio de la muerte de Cristo, tenemos acceso, también dice que teníamos como admisión de una audiencia con el gran rey. Usted sabe que para hablar con un rey se requiere que usted tenga que tener un permiso, tiene que seguirse un protocolo, no puede usted solo así por así ir y hablar con el rey. Entonces la muerte de Cristo a través de su sufrimiento dice que nos dio una admisión de una audiencia con el gran rey, con Cristo a través de su muerte. Hoy dice la palabra, tenemos entrada directamente hasta el trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente hacia el trono de la gracia, dice, ¿verdad? Pero recuérdese que es una admisión a través del sufrimiento de Cristo. No ha sido así nada más. Pero Cristo ya lo pagó. O sea, hoy siéntase en la libertad de llegar usted a Dios directamente a través de Cristo Jesús, a través de su nombre. Usted puede llegar a Dios directamente. Y es algo que me gusta cuando nosotros leemos estas partes, porque fíjese que, ¿cómo hacía usted para tener acceso a Dios antes? Muchos buscaban una imagen, pues. Muchos buscaban a alguien que les intercediera. Ya le conté yo que a veces cuando está aquí hay personas, aquí todavía no me ha tocado, pero en otros lados sí me dicen, hermano, usted está más cerca de Dios. Ay, le encargo, hermano. Y entonces como que, y yo no estoy más cerca de Dios, todos estamos cerca de Dios. Pero el hecho de estar aquí, muchos piensan que yo estoy más cerca de Dios, pero quizás usted esté más cerca por la fe en Cristo Jesús. Ahora lo que se nos dice es que tenemos acceso. Lleguemos confiadamente hasta el trono de su gracia para alcanzar misericordia. Si hemos pecado, si necesitamos una petición, si queremos agradecerle directamente, no se preocupe, usted puede llegar en el nombre de Cristo Jesús hasta la misma presencia de Dios. Entonces eso es lo que me gusta, porque digo yo, ¿cómo antes tenía que hacer las personas para poder llegar a Dios? Y lo peor de todo es que no llegaban. No llegaban. Y siempre les he contado a mis hermanos, y les digo, miren, no se lleven el chiste, sino llévense la enseñanza. Llévense, o sea, yo solo lo hago para echarle salsa a los tacos, pero usted llévese la enseñanza. Mire, fíjese que allá donde nosotros somos, había gente que tenía que, para acercarse a Dios, unas caminatas, hermanos, que largas.
largas caminatas, ya unos llegando a gatas, pero que creían que ya estaban cerca de Dios. Y cuando llegaban a ese lugar, ahí tienen un Cristo negro, porque yo creo que la madera con que lo hicieron era negra, no tengo idea, pero la cuestión es que una vez mi papá me llevó a ver ahí ese lugar y ahí está el Cristo crucificado. Pero fíjese que una de las cosas que a mí me causó gracia, pues cuando usted entra ya ni lo puede ver de tanto humo que hay ahí por las velas y todo lo que le ponen a ese Cristo. Pero lo que me da causa gracia es que ya los dedos ya sí los tiene de los pies, mire, ya chiquitillos, pues tanto que se los besan. Entonces, y no hace nada. Entonces, digo yo, cuando nos dicen aquí que nosotros tenemos entrada directamente hasta el trono de la gracia de Dios, ¿qué estamos esperando para ir a Él, pues? Cuando nosotros entendemos que ya hubo un sacrificio, un solo sacrificio, un sufrimiento que nosotros no tenemos idea, como dijo Spurgeon, usted ha conocido el sufrimiento, pero no del todo como Él. Entonces, una de las bendiciones grandes que tenemos es de saber que Cristo ya sufrió. Él sufrió por todo eso y nosotros ahora tenemos entrada directamente hasta la presencia del Padre. Es más, Cristo está sentado a su diestra, intercediendo por nosotros, pidiendo por nosotros. Usted sabe que cuando Esteban dice que fue apedreado, él vio que Jesús se levantó de donde estaba para ver cómo él moría. Él estaba sentado, se está sentado a la diestra de Dios. Entonces, si nosotros tenemos esa percepción de que hubo un sufrimiento, que ya no hay más sacrificio por hacer, pero que podemos llegar hasta Dios, hermano, ¿qué nos impide llegar ahí? No hay. Por cualquier situación, le vuelvo a repetir. Si usted tiene una necesidad, si usted ha pecado, si usted quiere pedir por algo, usted tiene acceso directamente hasta la presencia de Dios. Pero aquí seguimos hablando acerca del sufrimiento. Entonces dice luego la otra parte del verso 18 que él dice, él murió en la carne, pero fue vivificado en espíritu. Y fíjese que cuando habla aquí que muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, aquí la Biblia nos dice que Jesús sí murió en su cuerpo, pero resucitó de la muerte por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo resucitó de la muerte. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo levantó a Jesús de la muerte. Pero también la Biblia nos dice que el Padre resucitó a Jesús de la muerte. Mire ahí en Romanos 6:4, por favor. Romanos 6:4. ¿Lo tiene? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, el Padre dice que resucitó a Jesucristo de la muerte. También nos dice que Jesús se levantó por sí mismo de la muerte. Y ahí en Juan 2, por favor, si me acompaña, en el Evangelio de Juan. En su verso 18 al 22. Dice aquí. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, dijo, y en 3 días lo levantaré. Dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, dice aquí. Entonces,
Por cuanto cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, Jesús se levantó por sí mismo de la muerte. Y eso es lo que nosotros leímos ahí. Entonces vea que aquí nos está diciendo realmente que Jesús sí murió en su cuerpo. Eso es lo que estamos leyendo, que Jesús murió en su cuerpo, pero dice que el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos, el Padre lo resucitó de entre los muertos y Jesús se levantó por sí mismo de entre los muertos. Entonces eso nos quiere decir a nosotros que la resurrección fue hecha fue un trabajo hecho por un Dios trino. Usted cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces nosotros debemos de saber esto, muy importante, que en cuanto a los sufrimientos, Cristo es el que ha sufrido lo que nosotros no podríamos sufrir. Eso es algo bien importante. Fíjese que leía acerca de los mártires, como los mártires, porque gloria a Dios que nosotros tenemos la bendición de poder reunirnos y compartir el evangelio aquí con tanta libertad. De repente que viene un loco y dispara, pero eso es algo que se da a veces. Pero la libertad que tenemos de escuchar el evangelio y poder compartirlo de su Biblia, que usted se compra hoy la versión La Reina Valera y la mañana se compra la Nueva Vida y la pasado se compra la que usted quiera. Mientras que en los otros países está prohibido que usted pueda tener una Biblia. Y pues estaba leyendo acerca de los mártires y cómo era de sangrienta su muerte. Es terrible ver cómo a muchos en lugares donde está prohibido el evangelio de Jesucristo los hacen mártires, los matan, ¿verdad? Pero ni aún así, aunque sea muy grande lo que ellos sufran, lo que Cristo sufrió no tiene un precio, pues. Por eso nosotros no podemos pagar la salvación con nada, sabiendo que solamente ha sido por gracia que nosotros somos salvos, porque Él no solamente sufrió en su cuerpo, sino que dice que cuando Él le suplicó a Jesús, a Dios, porque si pudiera pasar de Él la copa que estaba bebiendo, dice que era como decir que Dios le dio la espalda a Él. Porque todo el pecado del mundo estuvo sobre Él. Como que Él le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Entonces, entender realmente que no hay un sacrificio, no hay un sufrimiento más grande que el de Cristo Jesús, pero si nosotros alguna vez tengamos que sufrir, sabemos que Él ha sufrido más que nosotros. Entonces, en los otros versículos donde vemos el verso 19 y dice que en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y dice que predicó a los espíritus encarcelados, el verso 19. El verso 20 dice que los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Fíjese que le quiero leer a una versión que tengo para poderlo hacer un poquito más entendible esto, porque quiero decirle que en realidad para muchas veces nosotros que compartimos la palabra hay como pasajes que como que se hacen muy oscuros y no logramos entender qué era lo que el escritor estaba diciendo en lo que escribió. Porque aquí en el verso 19 dice que en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes eran esos espíritus? Y empezamos a preguntarnos cómo fue esto y qué fue lo que, pasó. Pero vea qué dice esta versión que tengo aquí en la que se llama Nueva Biblia Viva. El verso 19. Dice que por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus que estaban presos, a los que desobedecieron a Dios en los días de Noé,
cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el barco. Solo 8 personas en total, que son muy pocas, se salvaron por medio del agua. Y esa agua representa el bautismo que ahora ustedes también los salva. Entonces, fíjese que cuando nosotros venimos y decimos, bueno, ¿cuáles eran esos espíritus encarcelados? Y dice que fue en el tiempo de Noé, pero ¿qué fue entonces? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces, se dividen las opiniones. Muchos creen que usted sabe que dice que Jesús tuvo muchas parucías, y las parucías significan que Jesucristo se apareció en el tiempo anterior en muchas maneras. Dice que cuando Mesac, Sadrach y Abednego fueron puestos en el horno de fuego, dice que a ellos los metieron allí y para quemarlos, porque usted sabe la historia que ellos no quisieron doblegar sus rodillas ante Nabucodonosor. Entonces dice que en el horno los metieron, pero el rey vio que no habían solo 3, sino que había alguien más ahí. Y dicen que era el ángel de Jehová que estaba allí. Entonces los escritores y los que leen y los que escudriñan la escritura le llaman a esta la parucía de Jesús, que él apareció en ese tiempo. Como cuando Moisés golpeó la piedra, dice que era Jesús a quien él estaba golpeando en representación como una piedra. Entonces muchos creen que a través de Noé Jesús predicó en ese tiempo a la gente que se arrepintiera y no se arrepintieron. Dice que solo 8 fueron los únicos que se arrepintieron. Otros creen que Jesús en su muerte vino y fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados, pero no se cree en realidad que sea de esa manera, porque la Biblia establece de que cuando alguien muere ya no hay más memoria. O sea, por eso es que cuando nosotros anunciamos el evangelio de Jesucristo, ahorita que está vivo, ya muerto, ya no le van a escuchar. Ya ellos están en otro, ya no hay un acceso. Entonces, por eso muchos creen que Jesús en su muerte, en esos 3 días antes de su resurrección, bajó a esos lugares donde estaban esos espíritus encarcelados y dice que les fue a predicar, pero no dice que les fue a hablar acerca del evangelio ni del arrepentimiento, sino que muchos creen que fue a mostrar el sacrificio que él hizo y el sufrimiento que él llevó. Lo llevó a que después de haberles ido a mostrar el que estaba en espíritu vivo, que su resurrección iba a ser mostrada para que, así como dice Efesios, que toda rodilla se doblará ante él de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es donde está mostrando que él fue a evidenciar su triunfo a esos espíritus que están encarcelados. Entonces son 2 teorías, ¿entiende? Pero nosotros no podemos decir es esta y es esta, pero usted puede entender por el Espíritu allí que lo que está hablando es acerca del sufrimiento. Y creemos realmente que si cuando él sufrió, porque todos hacen una escena en cuanto al sufrimiento de Cristo, en cuanto a los espíritus, los demonios y todas las potestades, creyeron que habían triunfado sobre Jesús porque él murió, pero no sabían que el Dios Padre, Dios Espíritu Santo, y él mismo se levantaría el tercer día eternamente. Y por ese sacrificio, dice que su nombre ahora es un nombre que está sobre todo nombre. Y aquí lo dice. Fíjese, pues dice ahí que también habla en los otros pasajes acerca del bautismo. O sea, son 2 cosas. Entonces dice, en la Biblia de la Reina Valera, dice aquí, después de que dice el verso 20 que solo 8 personas fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no nos salva de que vamos a tener vida eterna a través del bautismo, porque fue por el sacrificio de Cristo Jesús, pero el bautismo es lo que nosotros le llamamos
el sometimiento, en donde nosotros damos a conocer que nuestra vida va a ser diferente en Cristo Jesús. O sea, por obediencia nosotros, que nuestra conciencia dice que esté tranquila, y es por obediencia a la palabra que nosotros nos bautizamos. Pues recuérdense que Jesús les dijo a sus discípulos: id y predicar el evangelio a todas criaturas. Hagan discípulos también y bautícenlos y díganles que guarden todas las cosas que yo les he dado. Entonces, aquí tiene que saber usted que si alguien es cristiano, si alguien tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador, es bueno que se bautice, porque es un mandamiento. Entonces, aquí mismo dice que lo que salvó en ese entonces, en el tiempo de Noé, a esos 8, dice que fue el agua, porque recuérdese que el arca fue lo que los levantó. Pero ahora para nosotros esa misma agua dice que es la representación del bautismo, y por eso nosotros venimos y bautizamos el bautismo, que es la sumersión completa de la persona. Entonces después dice aquí, que en el verso 22 dice, y dice luego, el verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Mire qué dice esta versión. Y esa agua representa el bautismo que ahora a ustedes también los salva. El bautismo no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para comprometernos con Dios a tener una buena conciencia. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios. A Él, a Jesucristo, están sometidos los ángeles y todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Por el sacrificio de Jesucristo y por su sufrimiento, toda potestad está sometida a Cristo Jesús. Toda. O sea, usted no tenga miedo de los demonios, están sometidos a Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. No en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. En esta noche yo le quiero dejar en su corazón a usted, porque muchas veces nosotros estamos sufriendo. Quisiéramos una palabra de aliento que se nos diera. Quisiera que se nos viniera y le dijeran: hijo mío, dice el Señor, no sufras más, ya va a pasar el sufrimiento. Quizás no hay una palabra como una profecía, pero la palabra más segura es la que nosotros tenemos aquí en leer y decirle, amado hermano, que si usted está pasando por una situación difícil, por un sufrimiento, recuerde el sufrimiento de Cristo y agradezca por el sufrimiento de Cristo, porque por medio de su sufrimiento ahora nosotros podemos entrar directamente hasta la presencia de Dios, y por medio del sufrimiento de Jesucristo, todas las autoridades, ángeles, principados, gobernadores de las tinieblas, de las huestes de maldad en los lugares celestiales, están sometidos bajo la autoridad de Cristo Jesús. Su nombre tiene poder, hermano. El nombre de Jesucristo tiene poder, porque en su nombre se dobla toda rodilla, hermano. Nosotros ahorita no lo vemos aquí, pero en su nombre se dobla toda rodilla. ¿Por qué? Por la sumisión, porque Él se sometió, y por su sufrimiento. Entonces, esto es lo que queremos compartir con ustedes en esta noche. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por ayudarnos, por darnos de su misericordia y por habernos acercado a través de sufrir a Cristo Jesús? Vamos a dar gracias a Dios. Y si usted tiene una necesidad en esta noche por la que quiera que oremos, estamos aquí para orar juntamente con usted. Cualquiera que sea la necesidad que tenga, aquí estamos para que juntos podamos. Pedro dice que nosotros debemos de ser de un mismo sentir, que debemos de amarnos fraternalmente, que debemos de ser misericordiosos y amigables, y que debemos de saber que unos con los otros nos debemos de ayudar. Si dado caso hay una situación en usted que necesita que oremos, estamos para orar los unos por los otros. Recordemos seguir orando por nuestros hermanos que están enfermos, por los que están en el hospital, por los que están lejos, por los que no han venido al Señor todavía. Recordémonos orar por ellos.
¿Tiene alguna petición, hermano? Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos. No me podía quedar callada. El Señor puso en mi corazón. Gracias, hermano. Es solamente un pequeñito, una pequeña seña de maravilla y de glorioso que es el Señor. Ay, yo tenía que decirlo. Le doy la gloria y la honra al Señor. Como saben, pues mi papá padeció, ¿verdad? Discúlpenme, hermanos. Ese domingo que él padeció, yo le mandé un texto al hermano Sergio. Estábamos ya con él, nomás dándole medicamento, ya había perdido, ya no estaba consciente, pero pensamos que él todavía escuchaba. Y yo me quebranto, hermanos, porque hay veces que no sabemos la grandeza y el amor tan grande que Dios nos tiene, que cómo nos ama, hermanos, pero hay veces perdemos los detalles de su mano gloriosa. Y ese día yo le mandé al hermano Sergio el texto que si por favor podían ir a orar con nosotros. Yo sentía mucha angustia. Ya tenía 2 días dándole a mi papá nomás medicamento para el dolor. Y los hermanos fue el hermano, no sé si al hermano Sergio Lolo le mandé el texto. Fueron los hermanos, un grupo de hermanos a orar por nosotros. Y entraron al cuarto, ahí donde estaba ya mi papá. Y recuerdo que el hermano Sergio dijo, no sé si usted recuerda, hermanos, como el hermano Chuck Smith, que tenía cáncer. Vamos a orar por nuestro hermano, porque mi papá aceptó al Señor, hermanos. Y vamos a orar por nuestro hermano, que el Señor levante su dolor, que el Señor tenga misericordia de él. Y hermanos, oramos con una pasión, sí, ¿verdad? Clamando al Señor. Y hermanos, terminamos de orar y despedí a los hermanos y miré la hora y le digo a mi hermano, ¿sabe que ya es hora de irle a dar la medicina a mi papá? Y entró mi hermano al cuarto, quererle dar la medicina. Y ya, mi papá se ha ido con el Señor. En cuanto salieron los hermanos, yo lloraba de gozo, hermanos, porque para mí lo primero que yo me enfoqué, dije, wow, el Señor escucha nuestras oraciones, hermanos. Y no es porque, ¿verdad? Que porque el Señor haya, no por ver los milagros del Señor, pero mi gozo era, hermanos, yo no lloraba de dolor, yo lloraba de gozo, de sentir ese privilegio tan precioso, tan grande de ser hijos de Dios y de ver que el Señor nos responde, hermanos. El Señor escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Especialmente cuando es para la gloria y la honra de Él. Amén. Entonces yo dije, Señor, gloria a tu nombre y desde hoy en adelante tus maravillas. Cada detalle tan pequeño, hermanos, debemos darle la gloria al Señor y la honra. Y yo no podía callar eso porque el Señor me decía, tienes que darme la gloria y la honra. Entonces, gracias por sus oraciones, hermanos, y perseverar, como dice su palabra, y creer que el Señor todo lo permite para su gloria y su honra primero, hermanos. Y hay que nunca callar, darle la gloria por lo que hace el Señor. Gracias, hermano. Oramos en esta noche. Nuestro buen Dios y Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y gracias por el testimonio de hermana Amelia. Te agradecemos porque tú siempre has sido fiel, Señor, y te agradecemos por permitirnos poder en esta noche aprender de tu palabra. Gracias por tu sufrimiento. Gracias por someterte a la autoridad. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y quizás estemos pasando sufrimiento, pero no ha sido comparado con lo que tú un día tuviste que pasar
con tal de acercarnos a Dios, con tal de que estuviéramos en comunión con Dios, con tal de que esa relación que un día se rompió se volviera a ser una relación ya no de amigos, sino una relación de padre a hijo. Y te damos gracias. Gracias te damos, Padre, en esta noche por Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por haberle resucitado de entre los muertos. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro mientras que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y te pedimos que en esta noche la palabra que hemos compartido lleve en nuestro corazón el fruto que necesita llevar. O cuando se presente la necesidad, Señor, de que alguien esté pasando un sufrimiento, podamos compartirle de que Cristo Jesús ha padecido y padeció por nosotros, pero que hoy su nombre es sobre todo nombre, donde toda potestad, dominio, donde todo gobierno está sometido a Él, a su nombre, y que hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias te damos en esta noche, te pedimos que nos lleves con tu bien, que por favor guardes a nuestros hermanos en su camino a casa y que tengamos un buen fin de semana, Señor. Y te pedimos por hermano Sergio, su esposa, su familia y por todos los hermanos que no pudieron venir en esta noche y por los que ministran el día domingo en este mismo lugar. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor y fortalece a aquellos que están débiles, Señor. Fortalece a los que están enfermos, sabiendo que por tu llaga, Cristo Jesús, hemos sido sanos. Y llévanos con tu bien en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.